Bueno, buen día a todos y todas, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos al espacio de la Ateneo Central del Hospital de Niños. Hoy tenemos una presentación muy interesante, la edición Cardiología, que nos trae un paciente, la doctora Lucila Petrillo, que es jefa de residentes de la especialidad. Aquí conozco a muy chiquita porque de R1 estuvo en la unidad 4, así que hace muchos años, y creo que va a ser un muy buen Ateneo. Cardio siempre a los pediatras es una especialidad que nos interesa, ¿no? Siempre la duda, hay que mandarlo, no hay que mandarlo. Bueno, este es un paciente, por supuesto, mucho más complejo e interesante que si lo mando o no lo mando al cardiólogo. Pero bueno, la idea es poder aprovechar, como siempre, a los especialistas que vienen acá, no se importa. Bueno, los dejo con Lucila y ella nos va a ir contando todo el Ateneo. Buenas, ¿se escucha? Sí. Bueno, la idea era presentar a un paciente que lo conocimos en el servicio hace muy poco. Lo titulamos así, niño con disnesia gnosis, un abanico de posibilidades. Bueno, para arrancar, es un paciente de 8 años, la verdad que no tenía tantos antecedentes de relevancia, que vino al consultorio de cardiología porque presentaba disnea a grandes esfuerzos de 2 años de evolución. Así arrancamos. ¿Qué datos preguntarían? ¿Qué les gustaría saber? La idea es que sea interactiva, ¿eh? ¿Y a uno? ¿Qué serían grandes esfuerzos? Bien. O sea, caracterizar un poco más el síntoma que manifestaba el paciente, ¿no? ¿Desde cuándo se cansaba? Si siempre fue igual o fue progresivo. ¿Qué otra cosa preguntarían? ¿Cuántas cuadras hacía antes de agotarse? Si solía tener intercorrencias respiratorias, que una vez se pregunta si antecedentes a lo grande y te dicen nada, y después cuando va al interrogatorio dirigido empiezan a aparecer cosas. Hasta ahora no sabemos. O sea, la madre no lo manifestaba como que lo veía azul ni nada, pero es una buena pregunta. Bien, ¿cómo venía su crecimiento postestatural? ¿O fue algo progresivo? Si empezó a partir de un hecho en particular, si tuvo alguna internación, alguna infección, algo. Bien, bueno, nada, un poco más ampliar estos antecedentes, ¿sí? Hicimos un interrogatorio un poco más dirigido, y ahí aparecían que la verdad que no tenía cuadros respiratorios previos ni internaciones. Sí tenía esto que relataba como disnea a grandes esfuerzos, o sea, el chico dice que hacía 2 o 3 cuadras y ahí se agotaba, y en comparación a sus compañeros de la misma edad era significativo, más o menos hace 2 años, y mucho más dirigido, y esto fue en la evolución en realidad. Recabamos que tenía episodios aislados de epistaxis, esas que nos llaman la atención, que se ven solas, y esto sí está en seguimiento por trastornos de la conducta y el aprendizaje. Bien, como antecedentes familiares, tiene una madre que tiene una cardiopatía, que la siguen en la clínica, la verdad que no sabía bien qué tenía, estaba con la abuela, y el padre había tenido también episodios repetitivos de epistaxis, por eso no le llamaba la atención. Bien, pasamos al examen físico. ¿Qué buscarían? Les pido si alguno hablar que le doy el micrófono, porque si no en el Zoom no nos escuchan y se pierden esa parte. ¿Algo más dirigido? ¿Lo recibimos en cardio? Bueno, sí, por supuesto, un examen primero orientado a lo cardiovascular completo, ¿no? Con pulsos periféricos, ocultación, los ruidos, como son, estrofismo de piel, mucosas, si hay dedos en parillo de tambor, signos crónicos de hipoxemia, eh, bueno, un montón de otros estigmas de cualquier patología crónica relacionada con el aparato cardiovascular, ¿no? Iría directamente a su talla, peso. Bueno, en lo cognitivo acá ahondaría un poquitito más a ver si tiene relación con el cuadro de hipoxemia crónica o es algo más a tener en cuenta en el contexto del paciente. Perfecto. ¿Piel? Piel también, buscaríamos algo en piel. Si tiene hemangioma, me hace pensar en hemangioma, algo Algo más hemorrágico. No, para orientar quería comentar que la disnea tiene 2 grandes grupos: los pacientes con problemas cardiológicos respiratorios. Después muchos niños tienen lo que es una falta de condicionamiento físico,
se hace muy poca actividad, entonces es muy importante tratar de priorizar este grupo. Y por último, algunos adolescentes, especialmente el sexo femenino, tienen problemas de vía superior, disfunción de cuerdas vocales, síndromes similares que se manifiestan muchas veces para el esfuerzo. Tengo para orientar un poco la discusión. Sí, un poco spoileando una de las conclusiones de los síntomas africanos. El doctor Panigini. Ahora, sí. El examen físico, mucosas, ¿tenía algo particular? Bien, es una de las cosas que buscamos. Ahora si quieres pasamos directamente al examen físico entonces. Y sí, Soy, perdón. también un poco, escuchando al doctor que dijo recién, los antecedentes familiares, interrogativa bien, como dijiste, un territorio dirigido. Bien. Sí. Disculpame, no sé, por ahí no escuché, pero ¿alguien dijo saturación? Sí, uno de los doctores preguntó si que estaba cianótico, entonces en definitiva eso se va a traducir en saturarlo. Sí. Bueno, el paciente estaba clínicamente estable, la verdad que no puse, me olvidé de poner los pesos, pero estaba eutrófico, con un buen progreso de cuotas estaturares, eso no llamaba la atención. Sí tenía una acidosis severa, a la saturación saturada 75, y tenía estigmas de hipoxemia crónica. Tenía dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj, y específicamente en el examen cardiovascular, la verdad que era todo normal. Los ruidos eran normofonéticos, no tenía ningún ruido aumentado, los pulsos estaban presentes, no tenía hepatomegalia y no tenía ortodoxia ni platipnea, pensando en otros síndromes que se asocian a hipoxemia crónica, ¿no? Después al examen más dirigido tenía algunas telangiectasias malares, no mucho más. Y con todo esto, primero, ¿cuál sería la evaluación inicial para ustedes y qué estudios les gustaría solicitar? La madre perdió Sí. y a los 6 años del pibe se da cuenta de La madre después, revisando, viene como viene, sí, no como revisando toda la historia, había tenido, la madre cardiopata, la verdad que no sé bien qué cardiopatía tenía, la hacían de clínicas y después apareció la abuela, tenía un eco de cuando había nacido a los pocos meses, normal, y con eso siguió, digamos, pero sí. Y bueno, tenía varios controles en el medio de salud, pediátricos. Bueno, ¿qué estudios solicitarían? Cianosis severa. Un gas arterial tenemos. Un gas arterial, es una de las cosas que le pedimos. ¿Qué otra cosa más? No sabemos todavía si es respiratorio o cardiovascular, una placa de tórax, un laboratorio completo lo hicimos, y bueno, también, o sea, no podemos, si bien el examen físico cardiovascular parecía normal, un electro y un ecocardiograma forma parte como de los estudios iniciales, ¿no? Para despertar algo cardiovascular. ¿Algo más que se le ocurra que podemos hacer inicialmente? Placa de tórax, sí, y bueno, y ahora, y otra cosa que podemos hacer inicialmente es un test de hiperoxia, ¿no? Poner oxígeno al 100% y ver si con eso corrige, como un poco para dividir las aguas, esto inicialmente como hablaba el doctor. Un gas arterial, dijo la doctora que nos toma. Las toma las dos, bueno. Bueno, un poco para hablar sindromáticamente, el paciente ingresa con una cianosis severa, entonces para hablar un poco de cianosis, la cianosis es la coloración azulada de piel y mucosas por aumento de la hemoglobina desoxigenada, al ser un problema de la coloración de la piel, obviamente puede estar enmascarada o exagerada por los diferentes tonos de la piel, o por situaciones como la anemia, por ejemplo, o por la luz, simplemente por la luz en la cual lo vemos. Tiene dos mecanismos principales, uno es la disminución efectiva de la concentración arterial de oxígeno, y la otra es el aumento de la extracción de oxígeno en los tejidos. Por eso hablamos en general de cianosis central versus periférica. En la central lo que está disminuida es la concentración arterial de oxígeno, y en la periférica puede estar aumentada la extracción de oxígeno o que no llegue a los lechos más distales, por ejemplo las transfusiones más distales. Y se hace evidente cuando la concentración de la hemoglobina desoxigenada es más de 5 gramos por decilitro o una saturación de menos 85. Bien, como grandes causas tenemos las pulmonares, que son las que generan alteraciones en la relación BQ o ventilación-perfusión y alteraciones de la difusión alveolar. Acá tenemos
un montón de causas, puede ser desde obstrucciones de la vía aérea, alteraciones parenquimatosas, todas las enfermedades infecciosas que les parezcan, bronquiolitis, neumonía, enfermedad de la membrana de orina, los embolismos, la hipertensión pulmonar, las enfermedades pulmonares crónicas. Después tenemos como segundo gran grupo los cardiovasculares, que en este caso tenemos que tener shunts de derecha a izquierda, ¿sí? O sea, cortocircuitos, shunts anatómicos que pueden ser intra, o sea, más allá de los cardiológicos, de los cardiovasculares, que pueden ser intraparenquimatosos pulmonares, las neurológicas que generan alteraciones en el sistema nervioso central por hipoventilación, y las hemoglobinopatías, como pueden ser las metahemoglobinemias, la policitemia, hipotermia, bueno, estas otras, la altitud, que disminuye la fracción expirada de oxígeno, y las enfermedades obstructivas de sueño. Bien, acá, nada, un gran cuadro para que vean la cantidad de causas que puede hacer que puede generar hipoxemia, cianosis, perdón, otras, nada más. Y en cuanto a la evaluación inicial, es más o menos lo que hicimos con este paciente, o por lo menos lo que dicen las guías, el interrogatorio, que es fundamental, averiguar todo, antecedentes, la edad, si está relacionado o no la fiebre, pensando más en los otros cuadros como el sepsis, traumatismos, exposiciones a gases inhalados, medicaciones, enfermedades pulmonares previas, cardiovasculares, neurológicas, un examen físico completo. En cuanto a los estudios iniciales, un laboratorio completo, obviamente con un gas arterial, un electro con un ecocardiograma para descartar las cardiopatías, radiografía de tórax, metamoglobinemia, que lo ponen dentro del algoritmo inicial, y el test de la hiperoxia. Y después, una vez que tenemos estos resultados, estudios dirigidos para encontrar la causa. Bueno, volviendo al paciente, es más o menos lo que hicimos. En cuanto a sus estudios iniciales, el laboratorio no tenía grandes cosas. De hecho, la presión de oxígeno estaba en 60, saturaba un poco más que lo que saturaba por saturometría. Hicimos una radiografía de tórax, que ahora se las voy a pasar a mostrar, un electro y un ecocardiograma, que no lo puse para no extenderlo, pero era todo normal, no tenía nada patológico, y le hicimos un test de hiperoxia. Y con todo esto se decidió la internación. Bueno, ¿se repitió? Ah, no, estos son los resultados, está bien. En el test de hiperoxia le pusimos con una máscara con reservorio, que eso le da una fiebre del 100% durante 5 minutos. Esta fue la saturación inicial, la saturación final, la verdad que no aumentó el porcentaje que tiene que aumentar, entonces se consideró como negativo. Y esta es la placa de tórax inicial del paciente. ¿Alguien se anima a escribirla? ¿Algo que le llame la atención? Bueno, siempre es muy importante definir inicialmente la técnica de la placa para ver si pueden interpretarse los hallazgos eventualmente patológicos, ¿no? La placa de tórax frente está muy bien centrada, se ve muy bien la división de la carina, los ángulos cardio-postofrénicos, la silueta cardíaca de escena normal, el vídeo pulmonar derecho normal, y a nivel del campo medio derecho, en la placa de frente, pareciera haber una imagen de consolidación, izquierdo, perdón, heterogéneo, puede corresponder al sector apical del lóbulo inferior. No pareciera tener la simbología de una telectasia, no tiene la densidad homogénea, imagen triangular, y bueno, ya tampoco pareciera ser una consolidación sin el término de neumonía, ¿no? No tiene broncograma aéreo, imágenes en roseta, realmente difusos. Una imagen para estudiar un poco más. Y en el perfil se ve el espacio retrocardíaco libre, lo que es la gran parte del lóbulo izquierdo libre, y la imagen correspondiente al límite pulmonar está un poquito más reforzada. Y es todo lo que puedo decir. Se ven los dos en el diafragma que se cruzan en la base y no hay nada que tenga contacto con la base del pulmón izquierdo. O sea que pareciera haber una imagen patológica en el pulmón izquierdo, en el lóbulo inferior, que habría que precisar a lo mejor con otro estudio una tomografía. Sí, la verdad que lo único o sea, lo patológico que teníamos hasta ahora era la placa de tórax, porque los estudios cardiovasculares eran normales, de hecho se internó en unidad 3 para estudiarlo un poco más, y eso es lo que hicimos, le pedimos una tomografía.
que se ve en el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo una imagen que refuerza con contraste que ya por tomografía parecería corresponder a una malformación arteriovenosa. Se hizo una resonancia también buscando igual, que la verdad que lo que se vio más que nada delimitando un poco más las bocas de la fístula, y se observó que era una fístula gigante que conectaba el lóbulo de la língula de la arteria pulmonar izquierda con la vena pulmonar superior. Bueno, estas son las medidas más que nada de la malformación. Era una malformación muy grande. Se hizo un ecocardiograma de burbujas, que lo que se hace es se inyecta solución salina agitada, digamos, se pasa a través de una vía periférica y en ese momento se hace el ecocardiograma y lo que se observa es que cuando hay un shunt de derecha a izquierda, o sea que saltea el pulmón, en menos de 5 latidos ya aparecen las burbujas del lado que no deberían pasar, que fue completamente positivo. No tengo las imágenes porque se hace tan rápido que no se llega a grabar, digamos, pero fue francamente positivo. Bueno, y con todo esto llegamos al diagnóstico preventivo que teníamos una fístula B pulmonar única y gigante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, estas son algunas imágenes, son de la doctora Choe, son unas reconstrucciones, o sea, estas son imágenes de la resonancia, que en realidad acá no se llega a ver bien, pero están señalados los lóbulos del pulmón, y esto que se ve acá es la malformación gigante que está conectada con la arteria pulmonar izquierda, y en la reconstrucción van a ver que se conecta con la vena pulmonar izquierda. Acá también, esta es la malformación que se ve. Acá está señalizada como, esta sería como de frente, esta sería como de atrás, por eso se ve a la izquierda lo que es izquierdo, y acá se ve, lo que está tratando de señalar acá son por dónde ingresa, o sea, la boca de entrada, digamos, y la boca de conexión con la arteria y la boca de conexión con la vena. Más que nada pensando en un futuro tratamiento, ¿no? Y esta es lo que se ve acá de la malformación. Estas son dos reconstrucciones que hace la doctora, muy buenas, que se ven acá. Se ve toda la malformación. Y acá se ve acá, gigante también. Bueno, más allá de que ya teníamos el diagnóstico, en paralelo se hicieron otros estudios buscando algunas otras causas de hipoxemia. Se hizo una ecografía abdominal y renal que como hallazgo tenía un riñón displásico multiquístico, que no estaba relacionado a lo que estamos encontrando. Sí, una ecografía Doppler esplenoportal, más que nada buscando shunts portosistémicos, que es otra causa de hipoxemia crónica en pacientes no cardiópatas. Un centellograma pulmonar, más que nada para detectar una distribución anormal, ¿no? Por atrapamiento de distintos pulmones, donde se ve que en el pulmón izquierdo tiene una hipoperfusión marcada de los segmentos ápticos posteriores y anterior del lóbulo superior, en la língula superior y en el subsegmento superior y posterior del lóbulo inferior, con un porcentaje de ello del 43. Y pasajes, sí. Pasaje de admisión de partículas. Bueno, con todo esto, la idea era revisar un poco una patología infrecuente, pero bueno, lo que encontramos eran las fístulas pulmonares, las malformaciones arteriovenosas. Son comunicaciones directas, anómalas entre las arterias y las venas, donde no hay un lecho capilar en el medio, por lo tanto no se genera, o sea, no se produce ni la difusión, ni funcionan como filtro pulmonar. Es lo que se considera como un cortocircuito de derecha a izquierda. Hay un artículo del 2013 que está muy bueno, que te lo divide como en 4 grupos de enfermedades donde normalmente se encuentran. Una son en las cardiopatías congénitas, donde hay anastomosis pulmonares parciales o totales. Estas son las que nosotros estamos más acostumbrados a ver, digamos, en la cirugía de Glenn, Kawajima o Fontan-Kreuzer. Después, en algunas cardiopatías congénitas sin cirugías previas, pero es muy raro. Esto es lo más frecuente de la población general, digamos, como malformaciones en general, más allá de las cardiopatías, que son las asociadas a telangiectasias hemorrágicas hereditarias o el síndrome de Red-Bull de Weber y algunas enfermedades hepáticas, los síndromes hepatopulmonares. Bien, nuestra principal sospecha diagnóstica era este grupo de enfermedades. Un poco para repasar de las fístulas, pueden ser congénitas o adquiridas. Cuando hablamos de adquiridas, pueden ser por cirugías, traumas o algunas infecciones mucho más raras. Lo más frecuente es que sean congénitas. Y las congénitas, en un 80 o 90%, se asocian a enfermedad de Red-Bull. Lo que habla es que no siempre se manifiestan en las primeras décadas de la vida, sino que lo más frecuente es que pase entre la cuarta y la quinta década. Pero una vez que se detecta la enfermedad, un 25% tienen fístulas, así que uno siempre tiene que ir a descartarlas.
pueden ser simples, que es lo más frecuente, o complejas, y lo más importante es que no resuelvan de forma espontánea. Así que todos van a requerir tratamiento si tiene un tamaño que lo requiere. En cuanto a la clínica, suelen ser asintomáticas y más en edad pediátrica, por esto que dijimos que se suele presentar más adelante, y el síntoma cardinal es la hipoxemia y la disnea, justo las dos cosas que tenía el paciente. Y en cuanto al pronóstico, va a depender del tamaño y del número más que nada. Y como complicaciones, lo más frecuente es como hace un shunt, que dijimos que shuntea de derecha a izquierda y saltea el intrapulmonar, son las alteraciones a nivel del sistema nervioso central, que pueden ser las migrañas, los accidentes cerebrovasculares, los abscesos y convulsiones. Puede haber complicaciones más del tipo pulmonar, como hemoptisis y hemotórax, pero son menos frecuentes. En cuanto al diagnóstico, acá lo clave son los estudios de imágenes, desde la radiografía, que es el estudio más simple, digamos, más barato y más accesible a todos, que nos puede orientar en el diagnóstico, nos puede ubicar la sospecha dónde está, digamos, nuestra fístula, y después, más que nada, para ampliar con estudios un poco más específicos, como la angiotomografía y la resonancia. Y un cetellograma de pulmón, que básicamente te determina la fracción del shunt. El ecocardiograma de burbujas detecta shunt, acá lo puse mal, derecha a izquierda, que es muy sensible, en un 95 a un 100% da positivo, por lo tanto tiene un alto valor predictivo negativo. Y después el estudio de elección, el gol estándar, sigue siendo la angiografía, aunque sea el estudio más invasivo, pero ante la sospecha diagnóstica es lo que habría que hacer si se descarta que tenga cardiopatía. Y siempre descartar enfermedad sistémica asociada. Bueno, hablando dos palabras de duoster nada más, porque la verdad que se asocia, es muy frecuente la asociación, es una enfermedad autosómica dominante, que es una variedad patogénica de estos genes, y el diagnóstico es más que nada clínico, a través de criterios diagnósticos, que es la epistaxis espontánea recurrente, múltiples telangiectasias, malformaciones arteriovenosas viscerales documentadas, y un miembro de la familia de primer grado con telangiectasia hemorrágica hereditaria. Para hacer diagnóstico definitivo son 3 criterios y para hacer diagnóstico probable son 2. El paciente tenía 4 de 4, así que era definitivo. Y en cuanto al tratamiento de elección, es la embolización endovascular percutánea, ya que mejora la saturación de oxígeno, previene la presentación de hemorragias o embolias, tiene bajo riesgo de recaída y pocas complicaciones post procedimiento, pero ante la falla de eso, o en caso de complicaciones masivas, como pueden ser complicaciones con riesgo de vida, perdón, como puede ser una hemorragia, la cirugía de elección. Bueno, volviendo un poco al caso clínico, puse 3, pero en realidad después interrogamos si el padre también tenía, si tiene los 4 criterios, y epistaxis recurrente, las telangiectasias en la región malar y la malformación arteriovenosa pulmonar. Lo presentamos en Ateneo multidisciplinario y lo que se decidió realizar es un cateterismo terapéutico. Ahora el doctor Gali lo va a explicar, trajo el informe, y estas son algunas imágenes. Bueno, buen día. La verdad que cuando nos presentaron este caso a nosotros en hemodinamia, somos los radiólogos vasculares intervencionistas de la institución junto con el doctor Ensele, vimos las imágenes casi sin escuchar. ¿Se escucha bien? Hola, hola. Como corresponde a un radiólogo, empezamos a ver las imágenes antes de escuchar mucho de la clínica y acorde a nuestra experiencia de conocimiento de anomalías vasculares. Les recuerdo que nosotros tenemos un grupo de anomalías vasculares que funciona hace casi 20 años en el Hospital de Día Polivalente, donde vemos todo tipo de patología anómala vascular, tratándose de la sospecha de una malformación arteriovenosa en pulmón. Lo primero que uno tiene que pensar es si esto se trata de un Rendueler, cosa que como radiólogo y simplista, lo primero que hicimos fue preguntarle si tenía epistaxis y a partir de ahí casi que confirmamos el diagnóstico. Entonces se decidió en el Ateneo multidisciplinario esto de hacer el cateterismo, cosa que se hizo. El cateterismo consiste, bueno, algunos lo saben, pero por ahí para los residentes, es colocar un catéter a nivel de la vena femoral, ascender por la vena cava inferior, atravesar la aurícula derecha, el ventrículo derecho, e ir con el catéter directamente, en este caso, a la arteria lobar de la língula. El catéter colocado inclusive a nivel de uno de los aneurismas.
Fíjense, esta es una visión de perfil, el catéter está ubicado a nivel de la arteria lingular, dice como llena, y esta es la gran fístula arteriovenosa que tiene en el medio sacos aneurismáticos por dilatación venosa. Esto está bien clasificado en la clasificación de la ISVA, que es la Sociedad Internacional para el Estudio de las Anomalías Vasculares, por la cual nosotros nos regimos, y cuando habla de malformación arteriovenosa, habla de fístula arteriovenosa por lesión capilar, y lo que hay es gran dilatación de la arteria de la vena porque no hay lecho capilar interno. Dentro del tratamiento, estando selectivamente cateterizado, acá se ve otro catéter que va hacia la vena yugular, con un catéter llevado los materiales para embolizar y con el otro catéter para controlar si iba siendo efectiva esta embolización. Comenzamos colocando esto que son coils, que son como espirales fibradas que se ponían adentro del saco venoso con el objetivo de reducir el flujo, cosa que se conseguía pero parcialmente. Es un paciente que saturaba 78, 75 y no subía más de 2-3%. Entonces a continuación selectivamente pusimos esto que está aquí, que se llama vascular plug, que es como un tapón que está, bueno, tiene distintas cosas en su manufactura, que una de ellas es el emitinol, que son aleaciones de níquel y de titanio, que lo que tienen es muy buena memoria de forma, entonces van por adentro del catéter, plegados, y se despliegan adentro de la arteria. Fíjense cómo va ocupando y acomodándose al calibre de la arteria, y miren lo que es la arteria muy dilatada de la língula versus las arterias normales del resto del pulmón. Una vez que liberamos este tapón vascular acá adentro, todavía sigue permaneciendo algo de flujo, hay que esperar, porque esto posteriormente desarrolla ese embolígeno, digamos, o mejor dicho, no es que es embolígeno, sino que desarrolla trombosis local y termina de ocluir totalmente el vaso, o sea que esto va a tender después a mejorar. Sobre todo porque durante la intervención se administra heparina, el paciente esté anticoagulado. Así que al colocar y liberar este tapón vascular, inmediatamente se reflejó en la modificación de la saturación que llegó de 75-78 a 97, que fue lo que posteriormente tenía el paciente en el control inmediato. Quedó eficazmente tapado, es una cosa que en general no tiene tanta tendencia recidiva en el lugar, aunque sí hay que tener en cuenta, y por eso seguir muy estrictamente estos pacientes, porque pueden volver a presentar fístulas arteriovenosas en cualquier lugar de la economía pulmonar. Inclusive este paciente también tenía algún tipo de lesión en el hígado, que también habrá que controlar y que por ahora, según los criterios actuales para el tratamiento renal, no se trata. No sé si alguien quiere hacer la pregunta estrictamente por el tratamiento. Bueno, y la verdad es que el paciente no tuvo complicaciones posteriores al procedimiento, como dijo el doctor, pasó a la sala, saturaban a 97-98, y eso fue suficiente. Así que como conclusiones, lo que queríamos remarcar es que, bueno, las malformaciones arteriovenosas pulmonares son una causa infrecuente de hipoxemia crónica, ante el hallazgo de fístulas AB no asociadas a cardiopatías congénitas, siempre descartar enfermedad de Rett-Gosler. El interrogatorio completo y el examen físico siguen siendo los pilares en la sospecha clínica. Más que nada esto que hablaba el doctor de no... Algunos síntomas que son frecuentes, más en ciertos niños y adolescentes, como puede ser la disnea de esfuerzo, ¿cómo se llama? No disminuirlos, básicamente, aunque pueden tener otras causas, como puede ser la falta de entrenamiento, que es lo más frecuente. Y es importante la participación del equipo multidisciplinario para el tratamiento de esta patología, porque básicamente es un trabajo en equipo. Así que, nada, agradecimientos a todos. A la unidad 3, neumonología y servicio de movimiento. ¿Alguna pregunta? Estudiaron temas a nivel central. Sí, cuando le hicieron la resonancia cardíaca. Preguntaba que si tenía imágenes en el sistema nervioso central buscando otra información. Sí, no lo puse cuando le hicieron la resonancia cardíaca, le hicieron resonancia de los vasos del sistema nervioso central y parecían normales.
¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, la verdad, algo muy interesante, gracias a todos, y como siempre, la clínica no hay que perder. No es porque yo soy clínica, obvio que no es eso. Pero interrogando al paciente, uno tiene un montón de cosas, revisando, mirando, cosas que tenemos a mano, no estamos en ecocardio, saturómetro, en general, uno lo tiene más disponible, así que bueno, gracias por hacernos pensar y volver a que la clínica sigue siendo muy importante y la alta complejidad se necesita para curarlo, porque si no lo hubiera hecho todo el procedimiento muy dinámico y todo, el chico seguiría con saturación 75. Probablemente estos 2 años, que es lo que tenemos constatado de hipoxemia, es lo que hace que el chico tenga trastornos cognitivos, de la conducta y todo lo demás, que es otro ítem que su pediatra va a tener que abordar para tratamiento, ¿no? Pero bueno, la hipoxemia crónica genera ese tipo de cosas. Entonces, bueno, muchas gracias, Lu, muy lindo, muy interesante, y gracias a todos por venir, y nos vemos la semana que viene. No, para.